buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a esta charla coloquio que organizamos con motivo de la preocupación, o sea, nos queremos hacer eco un poco en nuestra asociación de la preocupación social que en estos momentos tenemos la ciudadanía con el funcionamiento de Osakidetza. Creemos que es una preocupación real que se ha reflejado en alguna encuesta de opinión que ha salido recientemente en los medios de comunicación como la preocupación número uno que supera a otras tradicionales como puede ser el tema de la Eucaristía, la vida, etc. Nosotros queremos aportar nuestro pequeño grano de arena impulsando este espacio de información y reflexión sobre esta problemática. Y bueno, para esto contamos hoy con dos invitados de lujo. Son dos personas que han trabajado toda su vida en Osakidetza, en diferentes ámbitos. Uno es José Mari Ayarzabuena, que ha trabajado toda su vida en la atención primaria en San Ignacio, y otro es José Martínez, que ha trabajado toda su vida en el Hospital de Cruces, es sindicalista y toda su vida la ha dedicado a defender la mejora de las condiciones de vida de los profesionales de Osakidetza. Ambos son un lujo para tenerlos aquí porque tienen no solamente muchos años de experiencia en su ámbito, sino que han reflexionado y han elaborado también sobre esta problemática y todavía, aparte de contar su propia experiencia, pueden aportar numerosas ideas o pistas de por dónde se puede, digamos, entender un poco por qué estamos en esta situación y por dónde tendríamos que salir. Nos llama la atención, yo creo que a toda la ciudadanía, ver que un sistema sanitario como el que tenemos en la comunidad autónoma vasca, que ha sido la envidia de mucha gente, que se podía enseñar porque de alguna forma pues tenía una dotación, digamos, presupuestaria importante, era 1/3 de los presupuestos de la comunidad autónoma, del cual el 65% creo recordar que se destinaba a personal, un personal muy cualificado que estaba trabajando en ella con una red de instalaciones muy adecuadas. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la cual pues, no se prestan los servicios en las condiciones que requiere un servicio de sanidad público? Entonces, vamos a ver si empezamos con nuestros invitados a ir desgranando estas cuestiones y previamente vamos a hacer, antes de entrar en materia, en profundidad de las causas que pudieran ser, vamos a hacer un pequeño preámbulo, digamos, de antecedentes históricos de cuando surge Osakidetza, que representaba cualitativamente de mejora respecto al sistema anterior donde no había una coordinación entre los médicos, etc. Entonces, lo vamos a abordar desde dos puntos de vista que son complementarios. Uno es desde el punto de vista de la práctica, digamos, en el tema de la salud y la enfermedad en el ámbito de la atención primaria, y otra sobre las condiciones de vida que en aquella época de trabajo, que en aquella época se daban en el ámbito de los profesionales que trabajaban en el ámbito sanitario. Entonces, en principio empieza José Mari y luego sigue José, y vamos a recordar simplemente una cosa, que la charla entre los dos vamos a intentar que dure aproximadamente 1 hora para que vosotros podáis hacer preguntas, pero también si a lo largo de la exposición, que se va a ir repartiendo un poco en bloques, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa, pues sería importante que sea para aclarar ese bloque, ¿no? El bloque iría más o menos en los preámbulos hasta la reforma de Azcuna, luego de la reforma de Azcuna hasta la pandemia, y de la pandemia hasta aquí, que es un poco por dónde tiramos, ¿no? Por dónde tiramos. Entonces, sin más, José Mari, cuando quieras, empiezas. A ver, arratsalde on guztioi. Lo primero de todo quiero felicitaros, Dani, felicitar a Sinope Elkartea, porque creo que es necesaria la implicación, el compromiso y la participación de toda la ciudadanía y de todos los sectores implicados si queremos que Osakidetza recupere la salud. Agradeceros también el que esté aquí, como has dicho, ya jubilado, y lo que puedo aportar es la experiencia de una generación de médicos
que empezó con mucha ilusión, orgullosa de ser médico de familia, una generación que tuvo el privilegio de poder estar en la misma plaza, en el mismo sitio, en el mismo centro durante más de 30 años, y una generación que ha terminado frustrado, que ha terminado incluso con una sensación de un sentimiento de culpa por haber dejado Osakidetza, por haber dejado sobre todo la atención primaria de salud en estas condiciones en las que hoy en día es imposible ejercer nuestra especialidad, que es la salud. Entonces, nosotros nacimos para dar respuesta a la situación sanitaria que había entonces. Aquí hay personas que yo creo que conocen esa situación, que estaba dominada prácticamente por los especialistas hospitalarios, especialistas que atendían cada uno de una forma fragmentada, una forma discontinua, pues cuando uno se ponía enfermo, ibas y te atendían. Y por otro lado, a nivel de los centros de salud, los antiguos ambulatorios, en los que teníamos médicos generalistas, con un contrato de 2 horas y media que tenían que hacer lo que podían. Para transformar esa situación, ese modelo de salud es por lo que surge esto. Ese modelo de salud se basaba básicamente en la salud entendida como ausencia de enfermedad, lo que se llama modelo biomédico, en la cual es lo que yo suelo llamar, y estoy llamando en todos los escritos, como salud enfermiza, la salud que se entiende como ausencia de enfermedad, salud volcada totalmente en la enfermedad. Esto surge de un modelo biomédico que nace en los siglos XVII y XVIII, que supuso un adelanto importante porque era para dar respuesta a la situación previa de la salud y de la enfermedad, muy relacionada con la magia y la enfermedad como castigo divino, como pecado, y entonces supuso mucho, pero supuso un gran adelanto. Pero la definición que daban de salud era ausencia de enfermedad, es decir, para ellos la enfermedad era una alteración del cuerpo físico biológico tocable, producido básicamente por agresiones externas debido a infecciones o a traumatismos de cualquier tipo o a cosas genéticas, congénitas, hereditarias. En la medida en que la medicina era posible de restaurar esa alteración, pues se había conseguido la salud. Se basaba también en lo que se conoce como dualismo cuerpo-mente, en la cual la mente, el espíritu, no pertenece al cuerpo, sino pertenece a cosas externas al cuerpo, sean divinidades, sea lo que fuere. En ese sentido supuso un avance. El tema es que nuestros gestores, primero, nosotros nacemos para dar una respuesta a esa, y nuestros gestores se olvidan de que ha existido Almata, la declaración de Almata. La declaración de Almata fue fundamental. La declaración de Almata, que fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, que fue organizada por UNICEF, en la que participaron más de 130 países, en la que participaron más de 60 organizaciones internacionales, y llegaron al consenso de que la salud era un derecho social individual, que debía de ser garantizado por el Estado, lo cual es una cuestión fundamental. Es un intento de sacar la salud de la política. Es un intento de decir, mande quien mande, derecha, izquierda, azul, rojo, la salud se respete, porque sigue siendo un derecho. Lo cual, en estos mismos momentos, a nosotros nos vendría bien que se respetase la salud. Fuera de consenso, si no fuera un objeto de disputa cada cuatro años, que es cuando son las elecciones. Porque cada 4 años, los defensores de la salud perdemos siempre. Porque por muy bien que esté reforestar los bosques, cuidar los bosques, pues eso son acciones que no tienen repercusión, que no se notan en unos años, que hay que esperar más. La promoción, prevención de la salud no puedes esperar que tenga resultados en 4 años. Con lo cual ese aspecto de la declaración de Almata es muy importante. La declaración de Almata confirma también una cosa que ya había dicho la OMS en 1946, que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino la sensación de bienestar físico, psicológico y social. Implicaba y incluye la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud
incluye los determinantes de la salud. Determinantes de la salud de tipo el trabajo. Es un determinante de la salud que tengas o no tengas trabajo, que tengas o no tengas dinero, que tengas o no tengas nivel educativo, que tengas o no tengas apoyo social, que tengas o no tengas. Es decir, incrementa el concepto de salud no solo como esencia de enfermedad, sino enfermedad, por supuesto, la enfermedad siempre la tenemos en cuenta y para el médico y en atención primaria yo creo que es el que tiene que llevar el tema del diagnóstico, el tema del manejo y del tratamiento de la enfermedad, pero en interacción con otros determinantes de la salud, en interacción con los hábitos de vida saludables, con la alimentación, con el ejercicio, con los hábitos tóxicos, con el apoyo social, en relación y en determinación con los factores de riesgo, con la diabetes, con la tensión, con el colesterol, la obesidad. Da un salto importante. Da un salto importante y para nosotros el salto más importante es quizás que dice que los cimientos del sistema sanitario, donde se tiene que basar todo el sistema sanitario, es en una atención primaria de salud sólida, que hace todo lo que puede para mantener y recuperar la salud de la población. Hace todo lo que puede. Y cuando no lo puede, es entonces cuando utiliza los recursos disponibles, tipo de especializada, es decir, deriva al paciente al hospital, deriva al paciente donde haga falta para recuperarlo nuevamente. Ese es el verdadero concepto de la organización sanitaria integrada. Nosotros nacimos para eso, para integrar el sistema, partiendo el sistema desde la salud. Partiendo el sistema desde la salud. Coordinando los especialistas en salud con los especialistas en enfermedades, para que todo tenga un flujo continuo, que no sea una cosa fragmentada y descontinua. No tiene nada que ver con la organización sanitaria integrada que nos vendieron a partir del 2010. La organización sanitaria integrada supuso un cambio de timón en el que puso toda Osakidetza al servicio del hospital, al servicio de los especialistas en órganos, en trozos de cuerpo, en sistemas. Y convirtió a los especialistas en salud en especialistas de segunda categoría que saben algo de todo, pero nunca lo suficiente, de segunda categoría en enfermedades. Es importante que vayamos, se voy a intentar mostrar aquí las diferencias que hay, porque todos utilizamos la misma palabra integrada, pero no tiene nada que ver integrar desde la enfermedad, que es lo que piden ellos, y poner todo el sistema al servicio de la enfermedad, que integrar desde la salud, y ponemos todo el sistema al servicio de salud y utilizamos, cuando vemos necesario, como muy bien dice Alma Ata, y tiene recursos, utilizamos la atención hospitalaria porque el paciente va a mejorar, porque nosotros no llegamos. Son dos cosas distintas. Luego es importante también que, comparativamente con un modelo centrado en la enfermedad, con la persona dividida, con Alma Ata, y eso fue otra cosa que aportamos nosotros, empieza la persona vista en toda su globalidad biológica, psicológica, social, espiritual. Esto igual lo detallamos más luego en la consulta, pero sí es importante tener en cuenta esta visión integral, en la que cada síntoma tiene la expresión, tiene un componente que es biológico, que es psicológico, que es social, que es espiritual, y entonces el diagnóstico integral consiste en saber cada síntoma, el dolor de cabeza, el lumbago, el cáncer, cuánto tiene, qué se puede hacer desde el punto de vista biológico, qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico, qué peso tiene desde el punto de vista social, qué punto de vista tiene desde las creencias espirituales en la modalidad más alta. Curiosamente es esta visión global, biopsicosocial, de implicación con la persona, es lo que a mí me han agradecido los pacientes, a mí, y comentando con el resto de compañeros que se han jubilado, lo que agradecen los pacientes. Lo que agradece la ciudadanía es el estar ahí cuando necesitas, es el ser tratado como personas, es el escuchar, es el entender, más allá del síntoma biológico, psicológico, qué es lo que supone. Entonces, lo que supuso en el cambio ese es
primero, la forma de entender la enfermedad, la forma de entender la persona, la forma de integrar el sistema, y supuso un salto adelante, importante. Y en esas estábamos cuando empezamos con la ilusión y el orgullo, y ahora es la decepción cuando hemos vuelto otra vez a la casilla de salida. Muy bien, gracias, José Mari. José, en ese periodo, ¿cómo estaba el personal, digamos, que trabajaba en los servicios de Osakidetza en cuanto a su reconocimiento, estabilidad laboral, su opinión contaba? O sea, ¿cómo lo veías, por ejemplo, en los hospitales? ¿Era un funcionamiento que consideras tú que tenía factores positivos para, digamos, para un desarrollo bueno de la labor que tiene que hacer un hospital? Y si esto se fue deteriorando con otro sistema de contratación, no sé, ¿cómo vivisteis aquella época? Bueno, en primer lugar, Gabón, guztioi, bueno, de alguna manera la situación de Osakidetza en aquella época desde el punto de vista del personal, pues bueno, era una situación en la que las plantillas no estaban tan ajustadas como han llegado a estar en estos momentos, y de alguna manera también teníamos una cierta estabilidad, ya que nosotros, la mayoría de los trabajadores de Osakidetza somos personal estatutario. Ya sabes que hay tres tipos de personal: personal funcionario, que es el que se rige por la ley de la función pública; personal laboral, que también hay una parte en Osakidetza, que es toda la gente esta que trabajó en Zaldívar, en Zamudio; y luego también la parte fundamental, que es la integración de Insalud en Osakidetza en el año 88, y que somos personal estatutario. La gran mayoría, al final, se llegó a una situación en la que prácticamente todo el personal va a terminar siendo estatutario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una situación de estabilidad, en tanto cuanto la plaza la tenemos en propiedad. Es muy difícil que se pueda despedir a un trabajador estatutario, la normativa no lo permitiría. Y bueno, pues esa es una situación que de alguna manera te permite tener una cierta seguridad en el puesto de trabajo, un proyecto de vida también digno. Y esto. Por otro lado, también decir que las luchas que nosotros planteábamos en esa primera etapa, antes del 90-93, que es cuando llega la corriente neoliberal a Osakidetza, liderada por Iñaki Azkuna, pues las luchas eran de alguna manera más bien de tipo democrático. Había una plantilla, no voy a elucubrar, pero había una plantilla suficiente, de alguna manera, bien estructurada, con medios, y lo que nos planteamos eran unas luchas más bien dirigidas a una democratización de las condiciones laborales. Hubo todo un planteamiento para luchar contra una contratación en la que había saltos de listas, en la que de alguna manera había múltiples irregularidades, y entonces la lucha que teníamos era por garantizar una contratación en la que de alguna manera se imperasen los criterios de objetividad, el clásico de igualdad, capacidad y mérito a la hora de acceder a una plaza de Osakidetza a una plaza a través de una contratación, una sustitución, ¿no? Esa era una de las peleas que estuvimos manteniendo durante bastante tiempo, y bueno, logramos cierta forma, avances en el sentido de regular una forma de contratación que permitiera decir que eran criterios igualitarios y criterios objetivos que permitían acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Por otro lado, también esa democratización era en el sentido de que cuando el tema de los traslados, el poder acceder a otro servicio que te podía gustar más, o por el tipo de trabajo que se hacía, o porque mejorabas un poquito las condiciones laborales. Bueno, pues en aquel momento imperaba mucho, veníamos de una situación autoritaria, y imperaba mucho el autoritarismo, el dedo, el amiguismo. Eso recorría pues todos los centros de trabajo de Osakidetza. Entonces era una pelea por garantizar también que el acceso a esos puestos de trabajo se realizasen con criterios
objetivos, de alguna manera, ¿no? Esas eran un poco las luchas que nosotros estábamos manteniendo. Hubo dos luchas importantes antes de la llegada de Azcuna. Una fue la huelga de la homologación. La huelga la realizamos en el año 88 y fue cuando se integra el Insalud en Osakidetza. Y ahí lo que pasaba de alguna manera es que las condiciones tanto laborales como las condiciones económicas de los trabajadores que procedían de Osakidetza y los trabajadores que procedíamos del Insalud eran muy diferentes, muy dispares, ¿no? Entonces era una lucha también por la igualdad, igual trabajo, igual salario y bueno, pues era una necesidad en ese momento, ¿no? Fue una huelga muy interesante, muy bonita, en la que participaron la mayor parte de los trabajadores de Osakidetza. Llegamos a tener un control sobre, yo me voy a referir a mi experiencia en el Hospital de Cruces, un control sobre las condiciones y la organización del trabajo en el hospital muy importante a lo largo de esa huelga que duró mes y pico, ¿no? Bueno, pues esa era una de las reivindicaciones y una lucha importante, ¿no? que mantuvimos ahí. No conseguimos al 100% nuestros objetivos, pero realmente sí conseguimos mejorar la situación de la que partíamos, ¿no? La siguiente lucha importante fue la lucha de los años 90. En los años 90 fue la huelga de los eventuales que llamamos, y de alguna manera ahí ya se empezaba a ver que en Osakidetza se caminaba hacia una temporalidad, hacia una tasa de temporalidad muy alta. O sea, partíamos de una situación de cierta estabilidad, era una plantilla joven, una plantilla fundamentalmente fija, con un colectivo de eventuales no muy grande, pero eso iba poco a poco, iba creciendo de alguna manera. Y la huelga de eventuales lo que trataba era de frenar esa inestabilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Esa huelga también fue importante y también de ahí pues se consiguieron algunas, no todas, lógicamente, pero sí se consiguieron algunas cosas que hoy se mantienen en el tema de que el acceso a la función pública, el acceso a un puesto de trabajo en lo público es por los criterios de igualdad, capacidad y mérito, fundamentalmente, ¿no? Esas son las dos luchas así más importantes que ha habido durante ese periodo. A partir de ahí las cosas fueron empeorando, con la corriente neoliberal, pues se fueron endureciendo las cosas, y bueno, ya iremos hablando un poquito de la situación concreta en la que estamos ahora a nivel de contratación. Sí que quiero señalar que es muy interesante la intervención de mi compañera anterior, y es verdad que en aquella época hubo dos cosas que marcaron un poquito la tensión en cuanto al modelo sanitario en Osakidetza. Uno es, como ha dicho, la conferencia, el encuentro de Alma Ata en el año 78 en el territorio de la URSS, y ahí fue el nacimiento de la atención primaria y también el cambio hacia un modelo en el que la salud se caracterizaba de otra manera, no como una ausencia de enfermedad, como ha dicho, sino como el bienestar físico, psíquico y social de la persona, ¿no? A partir de la declaración de Alma Ata se empezaron en todo el mundo, esto fue una cosa internacional, también aquí en la comunidad autónoma del País Vasco, y también se empezaron a crear centros de salud, se construyeron, bueno, se formaron, se organizaron cantidad de equipos de atención primaria, y bueno, pues muchos médicos jóvenes, enfermeras jóvenes, salieron con muchas ganas a hacer una transformación de la sanidad en un sentido mucho más positivo, ¿no? Y por otro lado también yo recuerdo también en aquella época, yo me he dedicado fundamentalmente al mundo sindical, de alguna manera a defender los derechos de los trabajadores, pero también en aquel momento había un grupo de médicos con los que he tenido bastante relación, ahí estoy viendo a Iñaki, a Barón, Juan Luis Uría, etcétera, que eran un grupo de médicos que estaban inspirados en el modelo sanitario cubano, que es el que ponía realmente a la atención primaria en el centro del sistema sanitario. Ese era el motor, ¿no? De alguna manera.
Y ese grupo de médicos también lo que quería de alguna manera es que ese modelo cubano se instalara en Osakidecha, ¿no? Bueno, pues, ahí hubo una pugna, a mí me enriqueció mucho porque aparte de los aspectos sindicales, de los aspectos de los derechos de los trabajadores, pues también empecé a comprender la necesidad de tener un modelo de sanidad diferente desde la cercanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son dos cosas importantes de la época anterior a la época azcuna que hay que poner en valor. Sí, perdona, una cosita, José. Yo en aquella época creo recordar que se promocionaba también los consejos locales de salud, que participaba la ciudadanía. No sé si llegó a plasmarse en algún sitio, se hablaban los municipios, asociaciones de vecinos, tal, y no sé si esa participación también se vio internamente a nivel de médicos, en que la opinión de los médicos de alguna forma no estaba muy jerarquizada y podían de alguna forma ser tenida en cuenta. No sé, vamos, eran cosas que recuerdo ahora que se dio en aquellos los años 80 o así. Sí, es así. De alguna manera, cuando hablamos de participación ciudadana en temas de salud, lógicamente a lo que nos referimos fundamentalmente es a los consejos de salud que se crearon en aquellos comienzos de la atención primaria. Pero como de alguna manera a la atención primaria no se la ha dejado desarrollar. Al poco tiempo de nacer, lo que se instauró de alguna manera fue una visión hospitalcentrista que priorizaba el hospital. De alguna manera, lo que vende y lo que sale en la tele es el hospital, aunque la que soluciona y da atención al 80-90% de los problemas de salud de la población es la atención primaria, ¿no? El hospital mueve el dinero, ahí están los intereses de las farmacéuticas, los intereses de empresas de material médico y alta tecnología, y bueno, eso es lo que hay pegado. De alguna manera la participación ciudadana a través de los consejos sociales duró muy poco, y realmente hoy en día es una asignatura pendiente y es algo que tenemos que recuperar. Yo, sobre el tema de la participación ciudadana, me gustaría citar de alguna manera una situación que ocurrió en un momento en los años 90. Bueno, pues en aquel momento a Iñaki Azcuna los medios de comunicación le preguntaban por las críticas que hacían los sindicatos, en el sentido de que no había tenido en cuenta a los trabajadores a la hora de desarrollar su plan Azcuna, el plan Osasuna Zainduz, ¿no? Y bueno, pues él con esa ironía y esa flema que le caracteriza, ironizó sobre el asamblearismo que había en aquella época, ¿no? Y vino a decir algo así como que ya nos han advertido aquellos a los que consultamos, grandes empresas como Iberdrola y Mondragón, que por más que hagáis reuniones, por más que se hagan 1500 reuniones, estas siempre serán pocas. Bueno, esto, más allá de reflejar un poquito qué intereses defendía el señor Azcuna, lo que viene refleja muy claramente la idea que la administración Osakidecha tenía en esos momentos sobre la participación ciudadana. Bueno, esa idea se mantiene en estos momentos. Hoy en día hay un desinterés muy grande por parte de la administración respecto a la participación ciudadana, a pesar de que hay un cambio social, en el sentido de que la ciudadanía está exigiendo con fuerza esa participación ciudadana, que hay cantidad de organismos, de organizaciones profesionales, de plataformas en defensa de la sanidad pública. Los trabajadores y trabajadoras están pidiendo participación y bueno, pues sin embargo por parte de la administración hay un desinterés, ¿no? También hay que decir que la participación ciudadana dentro de la sanidad pues está muy ausente de lo que es la vida cotidiana de los centros. Está totalmente ausente, a pesar de que están contempladas en las propias leyes. Está en la ley de ordenación sanitaria, está
líneas estratégicas actuales de Osakidetza, pero sin embargo la participación ciudadana no está desarrollada. No está desarrollada y la aplicación práctica es nula. Se invierte muy poco dinero, se invierte muy pocos medios y prácticamente está ausente de todo. Y es triste y es preocupante porque la participación ciudadana, más allá de esas cuestiones de democracia participativa, de justicia, de ética, más allá de todas esas cuestiones, las evidencias parece que dicen que una mayor participación ciudadana, una mayor participación en los problemas sanitarios del conjunto de la ciudadanía permitiría de alguna manera mejores resultados en salud, permitiría una mayor calidad asistencial, una mayor seguridad en el paciente, una mayor eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es un tema complejo y es un tema que realmente es una asignatura también pendiente, ¿no? Yo creo que en estos momentos es importante que tengamos esto en cuenta y va a ser uno de los objetivos, por ejemplo, yo creo que de todas estas plataformas en defensa de la sanidad pública que se han constituido en los últimos tiempos, ¿no? en muchos pueblos, en muchas comarcas. Una de las reivindicaciones centrales que estamos haciendo en estos momentos es la exigencia de participación ciudadana. Y esa solamente puede venir de la recuperación de los consejos de salud que había en ese origen de Osakidetza, en ese origen de la atención primaria, ¿no? Es muy importante porque esos consejos de salud permitirían de alguna manera que la ciudadanía participásemos en la elaboración del plan de salud de esa comunidad, participaríamos en la elaboración de las necesidades de salud, somos quienes más conocemos nuestro entorno y por lo tanto tenemos mucha capacidad de aportar un montón de cosas. Participaría en algo tan interesante como también se ha referido anteriormente mi compañero, que era la identificación de los determinantes de salud, en ver qué tipo de políticas en tu entorno concreto es necesario plantear a la administración para tener un medio ambiente más saludable, una vivienda digna, unos salarios y un trabajo de calidad. Bueno, de alguna manera actuar contra las empresas que en tu entorno pueden ser contaminantes y que están contaminando el suelo, el aire. Todo eso afecta a la salud individual de una persona y a la salud de la comunidad, ¿no? Y intervenir sobre ello, y quienes lo estamos sufriendo y que tenemos conocimiento de ello, es muy importante. Actuar sobre el tema de discutir las plantillas de los centros, qué necesidades, qué plantilla tenemos, qué necesidades de plantilla tenemos, qué problemas pueden surgir en el corto y medio plazo para tener prevista, no como ha dicho la administración en estos momentos, ¿no? que bueno, parece que la falta de personal es algo que les cae del cielo, cuando ya en el 2015 se sabía exactamente que la plantilla iba a sufrir una pérdida importante de profesionales por el tema de que por el baby boom nos íbamos a jubilar un montón de ellos. Se decía que en el 2030 el 50% de los médicos se iban a jubilar. Eso se sabía. John Darcón, uno de los consejeros de Osakidetza, ya también lo anunciaban, pero más allá de anunciarlo, nunca han tenido una necesidad de buscar soluciones a esto. Bueno, los consejos de salud sería una forma de controlar esos espacios y de exigir a la administración que no se duerma y que realmente tome medidas para que tengamos unos medios materiales y unos humanos suficientes para abordar las necesidades que tenemos a nivel de población. Y simplemente ya decir que los consejos de salud habría que buscar la participación de todas las organizaciones sociales, sindicales, que existen en el pueblo, ¿no? Es lógico que hayan participado las asociaciones de vecinos, las asambleas de mujeres, porque pueden permitir la incorporación de la perspectiva de género en los temas de salud, de hablar de sus problemas específicos. Todas esas organizaciones, esas plataformas que están surgiendo, bueno, tiene que ser una pluralidad muy grande que permita dar unas reflexiones profundas y unas conclusiones buenas para la salud. Gracias, José. Sí. No, lo que quiero añadir es que para entender un poquitín, claro, nosotros nacemos para transformar
un sistema, permiten un sistema integral y psicosocial integral, promoción, prevención, determinantes, pero la realidad es que no tenemos ni idea cómo se hace. Claro, eso es un hándicap importante. Eso lleva tiempo. Trabajamos mucho, avanzamos mucho. Hemos hecho grandes aportaciones a la ciencia. O sea, es decir, con la unidad de investigación de atención primaria de Vizcaya hemos sido reconocidos a nivel internacional. Hemos demostrado la capacidad de los médicos, el valor de los médicos a la hora de, por ejemplo, recomendar ejercicio físico. Es decir, que tiene un efecto añadido cuando el que hace ese consejo, da ese consejo es el médico. Hemos demostrado también cómo ese consejo médico de hacer más ejercicio ha disminuido la morbilidad y la mortalidad de la población. Hemos demostrado también cómo con el modelo biomédico es imposible entender lo que pasa en las consultas de atención primaria. Está escrito, está definido. Hemos demostrado también cómo utilizando una intervención psicosocial, psicopedagógica, vamos a decir, mejora la calidad de vida de los pacientes relacionados con la salud. Disminuye en 10 puntos el dolor, independientemente del origen, no nos importa el origen del dolor. Disminuye el dolor de cualquier origen. Claro, que a lo que voy es que todos estos avances no han sido tenidos en cuenta, no les ha interesado, no han creído en ellos y ya están quedado aparcados y ya no hay. Hemos pasado de ser un centro importante, reconocido, pues a que hoy en día ya no haya ningún médico liderando ningún proyecto de investigación. De tal forma, lo que decía antes, es decir, que la primaria, nosotros el tiempo es fundamental, que no se puede medir en poco tiempo, porque ahora deberíamos de empezar otra vez investigando, porque es fundamental buscar estrategias cada vez más eficaces de promoción, de prevención. Lo que está claro es que lo que hacen no sirve. Lo que está claro es que el consejo rápido de decir, no, lo que tienes que hacer, mira, deja de fumar, haz ejercicio, la dieta, pues ya sabes, la dieta tienes que controlar, luego pues el estrés, pues hay que manejarlo. No sirve para nada. No solo no sirve para nada, sino que se va a convertir en su única estrategia. Paneles informativos y todos los medios de marketing, todos los medios comunicativos diciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo se consigue la salud? Cuando sabemos que su efecto es muy limitado. Muy limitado. Todos sabemos que el fumar es malo, se fuma. Todo el mundo sabemos que y se hace. Es decir, eso lo único que sirve es, primero, poco en positivo, pero consiguen el efecto negativo de culpabilizar a la población por no hacer esto. Bueno, de hecho, mira, yo creo que, si no vas a dejar de fumar aquí, ni vengas, ¿eh? Si no me vas a hacer caso, culpabilizar a la población. Y la única forma de no culpabilizar a la población, cuando a nivel de todos estos determinantes de la salud, dieta, ejercicio, lo que queramos decir, tenemos en cuenta los determinantes sociales. Tenemos en cuenta su nivel de trabajo, su nivel económico y cómo está. Como me dijo un paciente, joder, sois la hostia. A ver cuándo mandáis de una vez que mi jefe me pague el dinero. Tener un sueldo más. Un sueldo más amplio, claro. Sin tener en cuenta todo lo que le condiciona a una persona, es imposible hacer promoción de la salud. Y eso lleva tiempo. Muchas gracias. En la etapa, digamos, que surge a partir de la reforma Azcuna, creo que ha habido una, bueno, ya comentaste en tus artículos, de lo que ha supuesto de menoscabo de la atención primaria, ya lo has comentado. ¿Qué es lo que podrías profundizar más en lo que has estado comentando en estos momentos, sobre todo en el desarrollo, cómo habría que desarrollar, digamos, una empatía con los pacientes para desarrollar una cultura de la prevención, que no sea simplemente eso, decir una serie de medidas que lo que hacen al final es que tú te sientas angustiado, te sientas culpable de que no estás haciendo una serie de cosas y que no llegas, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué
¿qué posibilidades, o sea, qué debilidades y qué oportunidades ves tú en la atención primaria tal como está en estos momentos y qué cosas crees que rápidamente habría que enderezar de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la atención primaria, simplemente, ¿no? O sea, yo creo que para entender, ¿no? Para entender lo que es un modelo de atención biopsicosocial integral, esto es una cosa que, bueno, viene un paciente a la consulta que puede venir por mareo, porque le duele la tripa, porque tiene diarrea, por el motivo que sea. Nosotros miramos, lógicamente, empezamos con la enfermedad, porque es un determinante importante, se hace toda la exploración de la enfermedad, pero no necesitamos la enfermedad, porque hay muchos síntomas que son inespecíficos y que no llegamos a concretar si es una enfermedad o no, no lo encajamos, porque la enfermedad es un término médico. Las personas no tenemos por qué entender de enfermedades, las personas sabemos lo que nos pasa y sabemos lo que nos repercute. Entonces, la aplicación práctica es que independientemente, tengamos el caso de que no encontramos la enfermedad, no necesitamos la enfermedad para trabajar en la salud. Trabajamos en la promoción de la salud. Trabajamos la dieta, trabajamos el ejercicio, trabajamos los hábitos tóxicos. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues hay una norma, una estrategia establecida y que ha dado resultados que son la estrategia de las 5 A's, que son en inglés. Se evalúa la alimentación, se evalúa el ejercicio físico, se evalúan los hábitos tóxicos, se evalúa. Se aconseja, se negocia, se ve la predisposición al cambio y se llega a un arreglo de cambio, a un consenso, a un compromiso de cambio. Luego también se ve en esa misma persona que no se encontró la enfermedad, se valoran los factores de riesgo. La diabetes, la hipertensión, se va valorando. Se valora ese síntoma, la repercusión que tiene en su vida social, vida laboral, en su vida en definitiva. Esto que te pasa, este dolor, cómo te está repercutiendo en tu vida social, en tu trabajo. Esa enseguida lo sabemos, porque necesitan la baja y ya está. ¿Cómo te repercute para salir a la calle? ¿Cómo te está repercutiendo esto emocionalmente? Claro, porque es muy fácil cogerlos a todos sin ninguna diferenciación y decir, bueno, pues entonces tienes diabetes. Bueno, pues entonces mira, te voy a decir, la diabetes es una enfermedad, el azúcar arriba, azúcar abajo, índice glucémico arriba, índice glucémico abajo, tomas esta pastilla, ni insulina si necesitas. Pero es que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y un mundo quiere decir que si es un adolescente que necesita insulina, es un adolescente que está pensando en hacer su vida, en salir a la calle, y sabemos cómo es la socialización hoy en día, y tiene que andar mirando las calorías que tiene la Coca-Cola, pues es un lío. De tal forma que si no abordamos el problema ese, no solucionaremos nunca el problema. No solucionaremos nunca el problema. Si no abordamos en un paciente terminal paliativo el miedo a la muerte, si es que nos ha salido que hay miedo a la muerte, no hay dolor que le quite, que lo elimine la morfina. Habrá que hablar, habrá que escuchar, habrá que identificar el dolor, ese miedo, habrá que identificar ese miedo, porque el miedo muchas veces es algo oculto, algo que no sabemos, y le vas quitando las sábanas y al final muchas veces no es para tanto. ¿Qué es lo que te da miedo? No, a mí me da miedo el sufrir. Yo no quiero sufrir. Bueno, ¿tiene solución? No, a mí lo que me da miedo es te mueres y luego que habrá algo. Bueno, pues habrá que buscar una solución. Si lo ves tú, ya habrá, el cura, ya está. Ya buscaremos, pero sin abordar este tema es imposible. Es imposible manejar la globalidad. Esa sería un poco. Ese es nuestro poder. Eso es lo que les gusta a los pacientes, lo que le quieren los pacientes, al menos lo que a mí me han agradecido los pacientes.
Nadie me ha hablado de diagnósticos brillantes, el compromiso, el estar ahí cuando necesitamos, el no juzgar, el no evaluar, tratar como personas, tratar como humanos, ¿no? Andamos personas tratando a personas. Y eso es fundamental. Y eso necesita tiempo. Necesita tiempo. De tal forma que nuestro único poder viene de la confianza y de la alianza con los pacientes. El volver a ser referente de confianza a los pacientes. Y eso solo se consigue con tiempo, porque es muy difícil conseguir la confianza. Tiempo. Y tiempo importante. Tiempo con tiempo. Longitudinalidad, años, pero con tiempo. Que en los momentos importantes tú estés ahí, puedas actuar. Que no estés sobrepasado y ya está. Y tiene que ser. Entonces, ahora, desde luego, lo que necesitamos es coger poder. Porque si con consultas aunque sean presenciales, sin tiempo suficiente, no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada, sirve para el consejo rápido, sirve para decir, mirar 2, 3, 4 datos y decir, bueno, así lo más urgente parece que no es, ¿eh? O sea, en un mes, 2 meses no va a pasar nada y bueno, y mañana si pasa, pues ya veremos. Claro, no sirve. Nosotros necesitamos recuperar el poder, que es recuperar el ser referentes de confianza de la ciudadanía, que es los que nos dan el poder. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos recursos, necesitamos espacio, necesitamos... Pues yo, sí, un momento. Ahora vamos a ver. Está claro, como resumen, que si la atención primaria no funciona, los hospitales se van a llenar y no va a tener atención. Eso yo creo que es la conclusión y que yo creo que enlazando un poco con... Bueno, habla tú, José, porque creo que vas a decir José, pues sí. Yo lo único que quería aportar en este punto, yo no soy médico, soy historiador y no tengo esa comprensión global de los procesos sanitarios, pero vamos, yo creo que hay dos elementos en el tema de la atención primaria que son fundamentales, son dos valores vitales, ¿no? Que le dan mucha fuerza desde el punto de vista de la sanidad pública, ¿no? Uno es la accesibilidad y otro es, como ha dicho mi compañero, la longitudinalidad, ¿no? Accesibilidad es garantizar que una persona, una necesidad, un problema sea atendido en tiempo y forma que lo precise. No se trata de la inmediatez, de que te atiendan en ese mismo momento, pero sí que de alguna manera te atiendan en tiempo y forma. Una cosa muy gráfica y muy rápida es que el médico de cabecera te atienda en 48 horas como máximo, y no como están diciendo las encuestas en estos momentos, de que la espera en la comunidad autónoma para ser atendido por el médico de cabecera, la media, es de 5,7 días. Eso quiere decir que en algunos pueblos, dependiendo de la situación concreta que vivan en salud, puede ser bastante más. Se ha perdido la accesibilidad. Eso, de alguna manera, tenemos que recuperarlo. También se ha perdido la longitudinalidad, que es que te atiendan, un mismo médico haga el seguimiento del paciente, ¿no? Eso también se ha perdido porque, volviendo al tema de la contratación, pues se ve que en Osakidetza hay una contratación que tiene una alta tasa de temporalidad. Hoy en día el 40% de los puestos de trabajo son temporales, son eventuales, y hay cálculos que dicen que con las OPEs que están haciendo en estos momentos, presionados por la situación y por instancias europeas, no se va a bajar del 30%, cuando lo que se recomienda es un 8%. Entonces, esa alta temporalidad, esa alta rotación del trabajador por un mismo puesto de trabajo, ¿qué es lo que hace? Que cuando tú vas a un médico te ve uno diferente. Lo que ocurre de alguna manera es que no se puede garantizar una continuidad y un seguimiento continuo de ese paciente. Y hay estudios que lo dejan muy claro. Hay estudios que dicen que una mayor continuidad en la atención primaria de los pacientes lo que posibilita es una mayor eficacia, es decir, se reduce las hospitalizaciones y se reduce el gasto farmacéutico, que ya en sí es un ahorro, pero hay investigaciones que van más allá
y que dicen con mucha rotundidad que un mayor seguimiento del paciente por el médico de familia reduce las visitas a las urgencias hospitalarias y también reduce la mortalidad de esa población. En Alma-Ata, en el 78 ya se decía que si tú mantienes a un médico 3 años en un mismo cupo, se reduce en un 13% la atención de urgencias de ese cupo, de ese conjunto de pacientes, ¿no? Y que si aumentas a 15 años ese seguimiento, se reduce a un 30%. Es decir, son dos elementos que son dos valores de la atención primaria que ganan mucha fuerza y mucha solvencia, y que realmente las políticas de recorte, las políticas de recortes en las plantillas de Osakidetza, pues se lo están cargando. Yo creo que hay que recuperar esa situación. Hay que recuperar que haya tiempo, que haya tiempo en el sentido también de que hoy en día la falta de personal, la falta de médicos, lo que está provocando es que tiene que haber un reajuste de los pacientes que atiende ese personal que se ha jubilado y no se ha cubierto el puesto de trabajo, ¿no? Entonces esto ¿qué es lo que hace? Que esto lo explicará mejor José Luis, pero lo que hace es que de alguna manera cada día se ven obligados a atender a 40, 50 y en algunos casos más pacientes. Por otro lado, los tiempos de asistencia, los tiempos de atención, pues son muy insuficientes, y muy por debajo de los 15 minutos que, bueno, que se dice que es un poquito lo razonable, ¿no? Entonces, estas cosas yo creo que hay que resolverlas de forma urgente, ¿no? Y una de las cosas que tenemos para ello es que tenemos que exigir más inversión en sanidad. Porque ahora mismo estamos invirtiendo, se habla de que, bueno, no sé si en la presentación han comentado Dani, que la inversión per cápita es la mejor, la más alta del Estado, que tenemos un presupuesto de 4.300. Bueno, la primera pregunta que hay que hacer es que si tenemos toda esa inversión como ellos dicen y tenemos una lista de espera disparadas, tenemos todos los recortes que está habiendo en estos momentos, que no llegamos al médico más que una semana después, en el mejor de los casos. Bueno, pues lo que está viendo es que una mala gestión es muy evidente. Pero también es muy evidente que hoy en día es necesario invertir solamente por un hecho, y es de que para atender las necesidades de salud de una población más envejecida, que tenemos con un aumento de los pacientes crónicos, con un aumento de los pacientes pluripatológicos y con unos cuidados más complejos, es necesario, lógicamente, invertir más, ¿no? Y hay una cosa que queda también que es muy clara, y es de que a mí no me convence eso de que se gasta mucho en salud. Hablar de salud en esos términos economicistas, mercantiles, todo basado en el costo. La salud es un derecho y es una necesidad social, y las administraciones públicas tienen la obligación de satisfacerlo. Y hoy en día la inversión que tenemos en la comunidad autónoma vasca, por mucho que diga el Lehendakari y la consejera, lo contrario, es de que invertimos muy por debajo de los países con una capacidad económica similar a la nuestra, porque claro, compararte con las comunidades del Estado, compararte con Rumanía, pues vale, si le vas a salir ganando. Pero mientras nosotros invertimos un 5,7% medido en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, lo que es la riqueza del país, en esos países están invirtiendo un 7 y un 9%. Necesitaríamos invertir 1.674 millones más para equipararnos a ellos. Y ya va siendo hora de que bueno, las plataformas, y también sé que movimientos ecologistas están en ese sentido, pues habría que exigir con fuerza que un plan, no sé si cuatrienal o con la dimensión temporal que estipulemos, pero en el que se decida claramente que se va a subir la inversión en sanidad a esos niveles. Y luego hay otra cosa que es más fundamental todavía, y es de que no solamente hay que invertir más, sino que hay que invertir mejor. Y todo el mundo que estamos en ese tema de la sanidad sabemos que la atención primaria ha sido la cenicienta del sistema sanitario público, y que siempre se ha priorizado al hospital. Y tenemos que cambiar el chip y de alguna manera pasar a poner a la atención primaria en el centro del sistema sanitario,
y que el presupuesto se incremente del 14% actual a un 25%, ¿no? Para que pueda cumplir con esas funciones que ha explicado muy bien mi compañero de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿no? Yo creo que el tema de inversión también es importante, ¿eh? Sistemáticamente salen a la prensa diciendo que ahí no está el problema, que no hay ninguna necesidad, que se comparan con el Estado, pero lo que sí tenemos es de que hay una crisis muy profunda de la sanidad pública y de la atención primaria en particular, y que es necesario de alguna manera abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? Luego también estaría el tema de, a mí me parece que para mejorar entonces igual me estoy metiendo en temas más adelante, pero bueno, otro tema importante sería el cambiar la administración ha visto con el tema de la pandemia, yo creo que la administración lo que ha visto que le viene bien potenciar la atención telefónica. Entonces, a pesar de que la superación de esa pandemia pudo haber permitido una normalización de los centros de salud, con una recuperación de la atención presencial como había habido siempre anteriormente, yo creo que hay una actitud premeditada de la administración de potenciar y priorizar la atención telefónica, en el sentido de dejarla por encima del porcentaje con la que se priorizaba anterior a la pandemia. Yo creo que para ello es más barato, pero si queremos tener una sanidad pública de calidad, si queremos tener una buena seguimiento del paciente, si queremos tener una buena atención sanitaria tenemos que recuperar la atención presencial. El médico nos tiene que auscultar, el médico nos tiene que como decía, tiene que hablar con nosotros y tiene que negociar pautas de intervención, y todo eso se consigue con la atención presencial. Sin embargo, los políticos van en dirección contraria. Atención telefónica, medios digitales, atención telemática. Bueno, yo creo que esas son cosas que hay que ir cambiando y que de alguna manera son los graves problemas que tenemos hoy en día en la atención primaria. Sí, solo dos puntualizaciones. Claro, o sea, el sistema no es viable. O sea, pueden aumentar las inversiones, pero que inviertan más. Si invierten en la misma dirección, el sistema no es viable. El sistema únicamente es viable si disminuimos la carga de enfermedad, pero no se lo cree. No se lo cree que con tres factores de riesgo disminuimos a nivel poblacional el 40% del cáncer, el 80% de las cardiopatías isquémicas, el 60% de las trombosis cerebrales. Es decir, es inviable un sistema, y de alguna forma hay que romper el círculo vicioso. Yo cuando iba a las reuniones que tenía con los gestores, siempre salía como un privilegiado. Siempre me decían, joder, es que tú eres un privilegiado, tú trabajas en lo importante y nosotros vamos siempre a lo urgente. Claro, lo urgente es construir hospitales, construir sectores de crear unidades especiales de patologías concretas, hospitales, unidades, como en la última, en la estrategia de salud mental, que yo es donde más he trabajado y participado en dos capítulos, con dos presidentes distintos, con dos lendacaris distintos. O sea, el tema es, ¿nos centramos en la salud o no? Y ahora han hecho la otra estrategia de salud mental. El titular en todos los medios era que han creado unidades específicas para tratar patologías específicas relacionadas con alteraciones de la alimentación y con el aumento de suicidio en adolescentes. Romper el círculo me refiero a que tendremos que seguir creando más hospitales, más unidades específicas y meter más personal especializado, porque va a seguir aumentando el número. Si no se hace nada a nivel de atención primaria, va a seguir aumentando el número. Hay que romper el círculo vicioso. Hay que invertir en la atención primaria, hay que invertir en la prevención, hay que invertir en la promoción. No hay otra alternativa. Porque el invertir está bien, donde más invierte es en Estados Unidos. En Estados Unidos han calculado que de 2020 a 2028 va a subir el gasto en un 50%. Con lo cual las diferencias en salud aumentarán todavía más
y dará los peores índices de atención sanitaria de todo el mundo occidental, lo que se llama el primer mundo. Entonces, invertir sí, invertir en salud, invertir en primaria, porque si no, lo único que estamos haciendo es aumentando la carga de enfermedad. Yo, cuando se está hablando de estos problemas que hay, parece que te dice, es que estas personas son ineficaces, son ciegas, son tontas, por decirlo de alguna forma, o es que hay unos intereses detrás. A mí me parece que yo pienso que todo el mundo tiene una inteligencia media y que cuando se hacen las cosas no se hacen porque sí, responden a esto. En estos momentos, quiero recordar una frase de un tal Navarro, que he tenido que preguntar cómo se llamaba, que dijo una vez que una buena sanidad pública, universal, eficaz, hacía que la medicina privada fuese también buena. Pero si invertimos el razonamiento, y si no hay una sanidad pública potente y eficaz, se abre una oportunidad de negocio a cuenta de la salud de la ciudadanía que no va a ser de calidad, porque la gente, sobre todo, puede ser en el ámbito, digamos, de la atención primaria, que no cubre determinadas cosas, van a ir a cualquier persona que le va a decir que sí a la atención privada, porque lo que quieren es que venga la gente, quieren facturar, ¿no? Entonces, la importancia, digamos, de la salud pública no es un capricho, ideológico, que algunos que en este país han resurgido últimamente dirían que es, pues eso, un sueño de unos pijos, ¿no? que quieren de alguna forma revivir viejos tiempos pasados. Es una necesidad vital. Entonces, yo creo que hay esa corriente neoliberal, José, que has dicho antes, está utilizando una serie de mecanismos que tú en un trabajo que nos pasaste los describes muy bien, de convertir en negocio la necesidad humana para una serie de entidades, aparte de las estéticas y tal, que cubran esa necesidad de la ciudadanía. Yo he oído que la rentabilidad que antes daban ciertos fondos de inversión para meter dinero, en estos momentos se están dando cuenta que la sanidad, la educación y esto se están presentando como una oportunidad de negocio y estamos viendo que se abren clínicas dentales. Bueno, eso ya es un problema que no cubrió Osakidetza, que hay un montón, digamos, de oferta privada, y que no quiere decir que sea de calidad. Por ejemplo, en el tema de odontología ha habido denuncias por verdaderas chapuzas en esto, ¿no? Cosa que si Osakidetza cubriera esa faceta, con dignidad, pues sería esto. No sé si tú nos podrías un poco, José, hablar de este tema de los fondos, de toda esta corriente neoliberal, cómo se ha metido aquí en los últimos años en la comunidad autónoma. Bueno, no sé, tampoco soy un experto en estas cuestiones, pero lo que sí tengo claro es de que las cosas no vienen porque sí. Yo pienso que desde la crisis del 2008 hay importantes poderes económicos y financieros como el Banco Mundial, como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, que bueno, pues en esa crisis que han tenido de pérdida de beneficios han descubierto los servicios públicos en sanidad, en educación, en el tema de cuidados. El tema de cuidados está privatizado a tope. Se intenta meter en el tema de las pensiones. Bueno, han descubierto los servicios públicos unos nichos de negocio donde poder seguir obteniendo importantes beneficios, ¿no? Y lo peor de todo es de que, bueno, pues en ese sentido hay bastantes gobiernos, fundamentalmente neoliberales, entre los que se encuentra el gobierno vasco, y alentados y apoyados por los medios de comunicación que son afines a ese tipo de corrientes, pues de alguna manera se ha lanzado a una campaña en la que el objetivo fundamental es conseguir que la sanidad pública, reducirla a la mínima expresión para que esas empresas privadas
obtengan beneficio y hagan negocio a costa de nuestra salud. Están mercantilizando la salud, ¿no? Yo creo que ahí, entre cómo lo hacen, pues los mecanismos para facilitar esa penetración de la sanidad privada, de los fondos buitre en la sanidad, es muy sencillo, siempre ha sido lo mismo, es deteriorando lo público a través de una infrafinanciación de la sanidad pública de forma sostenida durante mucho tiempo, es lo que facilita o genera las condiciones para que pueda penetrar la sanidad privada, ¿no? Son vasos comunicantes. Si tú cierras un centro, si cierras PAC, aquí se han cerrado en la comunidad autónoma 6 PACs, el último ha sido el del doctor Aritza. Si tú recortas los horarios de atención en los centros de salud, si una persona tiene dificultades para acceder a una atención presencial, si para ser intervenido tienes que esperar meses, pues lógicamente al final la gente, claro, aquella que se la puede pagar, pues termina buscando las alubias y las lentejas en otro sitio, ¿no? Y hoy es un hecho que esas empresas están haciendo el agosto. Hoy en día se están forrando, es una vergüenza. Nunca antes Quirón, Zorrozalde han tenido tanta gente en esos servicios, ¿no? Los responsables de ello son las políticas de recorte que se están aplicando de diferentes gobiernos y deterioro de la sanidad pública, ¿no? Lo peor de todo, una consecuencia importante de esto es de que la sanidad pública no solamente es que se estén forrando, sino que están generando mucha desigualdad en la sociedad. Para empezar, no puede acceder todo el mundo, solamente puede acceder aquellos que tengan una capacidad económica para ello. Las empresas, los seguros médicos privados son seguros de alta rentabilidad y bajo riesgo. Por lo tanto, atienden fundamentalmente a pacientes con patologías menores. Más o menos se dice que en una franja de edad entre 20 y 60 años. Pero claro, si tú eres una persona jubilada, si tú eres una persona con determinada edad, si tienes una patología severa, una patología grave, pues directamente no te dejan suscribir el seguro o directamente el precio es tan abusivo que no puedes hacerlo. Es decir, es un abuso toda la regla que permite a ellos forrarse, pero generan desigualdades sociales, ¿no? Entonces eso es un tema importante, pero además quería decir otra cosa importante, ¿no? La sanidad pública es muy importante y hay estudios investigaciones que así lo acreditan, ¿no? Está ya prácticamente comprobado, está muy avanzada la investigación en el sentido de que la privatización de los servicios, la externalización de los servicios, lo que está posibilitando son peores resultados en salud. Hay un estudio, por ejemplo, que se ha hecho en Italia, en una zona bastante amplia de población, en la que dice que una mayor financiación de la sanidad pública incide directamente en una menor mortalidad de la población atendida, ¿no? Sin embargo, si tú inviertes más en la sanidad privada, en la sanidad concertada, no produce ningún cambio en ese parámetro, en la mortalidad, ¿no? También mi compañero se ha referido a Estados Unidos. Bueno, pues los países estos neoliberales que tienen una sanidad pública muy débil y una atención primaria prácticamente inexistente son más costosos, porque el hospital cuesta mucho más, se gasta mucho más en medicamentos. No solamente es que sea más costosa, sino que además presenta peores niveles de salud y además genera una situación sanitaria dual, fragmentada y clasista. Una es para ricos y aquellos que se lo pueden permitir y otras para pobres y ancianos. La verdad es que es muy preocupante, ¿no? Y bueno, en Inglaterra, que es el modelo neoliberal que aquí también se ha utilizado, con Azcuna se basó mucho en él, ¿no? De alguna manera, hay un estudio de la Universidad de Oxford, y me voy a referir a dos cosas porque, bueno, simplemente me apetece también hablar de la otra. La primera es que en el periodo en el que hubo más concertación
con la privada, que es el que va de 2012 a 2018, creo recordar, coincidió que hubo un aumento mayor de la mortalidad. Es decir, la sanidad privada tiene una mortalidad muy alta. Tiene una mortalidad, es que se dice que la sanidad privada no hay mortalidad, solo ocurre en lo público. Es mentira. La sanidad pública garantiza el derecho a la salud al conjunto de la población y además lo hace con criterios de equidad, prestando especial atención a la gente más vulnerable. La sanidad privada no hace eso y encima realmente los estudios dicen que la mortalidad es mayor que la pública. Y en ese estudio de Oxford, curiosamente, y esto es por un tema que surgió en el hospital de Cruces con el tema de la limpieza, y bueno, pues en ese estudio también se decía una cosa, concluían que los servicios privatizados, como por ejemplo la limpieza, también genera peor calidad. Es decir, hay una bajada de la calidad del sistema sanitario de ese hospital es cuando hay una privatización de esos servicios. Hablan especialmente de la limpieza, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación real. El tema fundamental a partir de aquí es si realmente esto es así, que yo creo que no se puede alegar que sea por ignorancia, están llevando, quiero decir que si los estudios y las evidencias son tan claras, el camino a seguir debería estar claro, sería reforzar la sanidad pública, reforzar fundamentalmente la atención primaria. Sin embargo, aquí el gobierno va en dirección contraria. Lo que está haciendo de alguna manera es, nos ha llevado a una situación de crisis profunda. Hoy en día ha pasado ya no a ser la segunda preocupación de la ciudadanía, sino que ha pasado a ser la primera preocupación de la ciudadanía vasca, la situación de la sanidad privada. Y eso no se puede pensar que es porque hay una falta de conocimiento sino que para mí lógicamente es una situación premeditada. Hay muchos intereses hoy en día económicos para la privatización, hay muchos intereses de poderes económicos y financieros para coger ese mercado, y eso es lo que nos está llevando en última instancia a esta situación de crisis que, bueno, pues de alguna manera el conjunto de la población tenemos que tomar el toro por los cuernos y empezar a organizarnos, empezar a movilizarnos para revertir esta situación que es bastante crítica. Bueno, muchas gracias a los dos por esta conversación y a partir de ahora vamos a empezar el turno de palabras. Y las personas que quieran hacer alguna pregunta, pues que levanten la mano. Va a haber desgraciadamente tenemos poca megafonía hoy. A ver lo que dicen los pacientes ahora. Y lo único, por favor, es que las preguntas sean cortas, breves, para que mucha gente pueda participar. Es que no nos habéis dejado casi tiempo, ¿eh? Esto era muy interesante lo que Vale. Bueno, ha estado bien, ha estado interesante. Justo al final ha surgido el término privatización. Tú, José, brevemente has mencionado pensiones, con lo cual me ha ido la cabeza. Yo he trabajado también concretamente en Basurto y he vivido en medio de lo que es la mentalidad privatizadora. Mi jefe de rayos, Chomin Grande, invertía en su resonancia magnética, la alquilaba a la Virgen Blanca. Y yo me acuerdo de subir a la dirección de Basurto y decir, oiga, el jefe, Chomin Grande, aparte de ir a la vuelta ciclista como médico, se está dedicando a esto. No puede ser. Sus volantes, cuando se piden, los dejan en una bandejita y doy el nombre deliberadamente porque sigo esperando a ver si me lleva un día a juicio. No me llevó durante los 30 y pico años que está en Basurto. No, y lo denunciaba arriba. ¿Qué quiero decir con esto? La privatización ha estado siempre. Inclán, consejero de Sanidad, 2009, justo tiene una bronca con los médicos. ¿Qué ocurre? Empiezan a pedir todos, ¿te acordarás, José María? Empiezan a pedir todos que el complemento de exclusividad lo quieren todos. ¿Qué era el complemento de exclusividad? Lo cobraban aquellos médicos y médicas que trabajaban exclusivamente en la pública. El resto dice, igual trabajo, igual salario. ¿Qué ocurría? Que Inclán se pone de los nervios porque enseguida tenía unas elecciones autonómicas. Lo concedió. Yo me acuerdo que me asunto una bronca, pero enorme, claro, esto.
¿Y qué ocurrió? Pues aparece como lehendakari Pachi López y aparece como consejero Rafael Bengoa. Ese cambio. Curiosamente, todo ese proceso se ha mantenido exactamente igual. El paciente que atendía en la privada le llega a la urgencia, lo pasa primero, le cita que venga. Yo me acuerdo a las 2 de la mañana decían de repente, oye, que hay un neonato. Y ya acabo, acabo, solamente es la pregunta de la abogada. Es que por favor, hay que ser breves, porque por justicia con los demás todo el mundo Vale, quiero decir, la privatización es un elemento que está en la mente de cada ciudadano aquí. Privatización se da en la educación pública. Privatización se está dando en la protección social, promoviendo las pensiones privadas, las EPS. Y la privatización es evidente en el ámbito de la sanidad pública, pero desde hace años. Por lo tanto, es verdad que hay que revertir esa situación, es verdad que hay que recuperar el concepto de salud y es verdad que todos nos tenemos que educar como ciudadanos también. Gracias y perdón. Hay aquí muchas manos pedidas, así que y tenemos poco tiempo. Siempre estamos igual con el tiempo. Vale, gracias. Yo solo quiero puntualizar una cosa. Efectivamente, la privatización viene de lejos. Y hay una ley que la justifica y que la habilita. Es decir, la ley 15 de 1997 permitió lo que se denominaba las nuevas formas de gestión, que es lo que facilitó la gestión y la privatización de los servicios. Quiere decir, no es nada nuevo, no es que no quieran hacerlo, sino que tienen los medios para hacerlo. Yo, una pregunta a José Mari. La administración reconoce que hay lagunas o agua en 52, 53 especialidades. Eso por no hablar de los servicios externalizados, ambulancias, ya sabéis la problemática que hay, que los bomberos y la policía municipal están hartos de denunciar que tienen que llevar ellos a los heridos porque las ambulancias no llegan a tiempo, el catering, la limpieza, todo eso obliga a las plataformas. Yo soy de la plataforma de defensa de la sanidad pública de Algorta y obliga a las plataformas hasta este momento a centrarnos en los síntomas, es decir, pues las listas de espera, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Los síntomas. La pregunta es, tú en algún artículo has mencionado, en un artículo, el titular tuyo era el problema más importante de Osakidetza es el cambio de apego. Esto lo hacías el 22 de diciembre del 22. Entonces, a tu juicio, sería interesante, como tú mencionas en este artículo, la segregación, recuperar lo que era la asistencia primaria, lo que era el médico de familia, la atención comunitaria, recuperarlo segregándolo de las OSIS. O sea, nos deberíamos centrar, en vez de los síntomas, en el corazón del problema. A tu juicio, ¿sería posible que las plataformas nos centraran, sin abandonar las reivindicaciones locales, que tienen su efecto concienciador y movilizador? Gracias. Sí, no, a mí me parece que no es necesario, es indispensable, porque si no, el barco insigne de Osakidetza se hunde. O sea, no tengo ninguna duda. El problema es que dejen de engañarnos, Es decir, no puede ser que ahora les dé votos el bajar listas de espera a base de traspasar, como en el río Ebro, todos a la privada. No puede ser que eso les dé votos. Eso debería de ser un indicador de quitarles votos. Porque lo único que consigue es sacar unas cifras que son mentiras. Son preelectorales y son mentiras. Y lo único que hacen es adelgazar el sistema público, adelgazar la atención primaria de salud. O sea, lo importante es que sepamos lo que significa una salud enfermiza o una salud integral. Sepamos lo que significa una integración centrada en la enfermedad o una integración centrada en la salud. Y al final no es tan complicado. No es tan complicado porque hay una cosa que es muy sencilla. ¿Dónde van los dineros? ¿Dónde van los dineros?
pero el que pongan dineros en la enfermedad, que es poner dineros en hacer hospitales, en hacer secciones específicas para no sé cuántas patologías, es invertir en enfermedad. Lo que necesitamos invertir es en atención primaria. Necesitamos espacios. Es una vergüenza que estemos sin espacios suficientes para poder trabajar, compartiendo sala, unas 8 personas todos hablando por teléfono, ninguna privacidad. Necesitamos primero espacio, recursos, necesitamos mucho más personal, necesitamos muchísima más enfermería, necesitamos más médicos, pero más médicos para atender a la misma población. Porque si hay una cosa sagrada, son las consultas, deben de estar blindadas. 20 consultas más. Atención primaria no puede atender, un médico no puede atender más de 20 consultas diarias. Casi todas presenciales y no menos de 15 minutos. 5 horas de consulta es suficiente. Luego tienes los avisos domiciliarios y tienes la docencia y la investigación. Hay que invertir. Y luego, su propuesta siempre es la mentira de multidisciplinar, lógicamente, la venta. No sé de qué estudios hablan, no los mencionan, cuando dicen que es mucho más coste eficiente y que proporciona más salud el meter ahí a todo el mundo fisios, dietistas, psicólogos, que invertir en personal sanitario. Es mentira. Porque el que puede realizar una atención holística integral, que significa la visión global de la persona, el único especialista en el mundo mundial es el médico de familia. El único que puede decir ante una disnea, un dolor precordial, el decirle, bueno, esto puede ser un cuadro de ansiedad, si hace falta, ya te llevamos al psicólogo. Puede ser un cuadro de una osteocondritis costal, si hace falta, ya te mandaremos al fisioterapeuta. Puede ser una cardiopatía isquémica, puede ser una embolia pulmonar. El único capaz de hacer ese diagnóstico integral, holístico, sumativo, es el médico de familia. Nos lo quieren quitar. Quieren trivializar la labor del médico de familia, quieren trivializarlo, quitarle importancia, y cuando hablan de holística, lo cual es un auténtico disparate, es sumatorio de personas que hacen cosas distintas, sumatorio de personas que afectan o que actúan, que manejan sobre trozos del cuerpo. Lo que tenemos que hacer es no dejarnos engañar. Si no nos engañan y apostamos por eso, bueno, pues cada uno ya está responsable. Porque este buque insignia se hunde. Este buque insignia va a generar unas diferencias sociales enormes, porque no hay otra cosa. No es posible aguantar esta carga de trabajo, cuando sabemos, como he dicho antes, toda la carga de trabajo que se puede disminuir. Como he comentado antes, todo lo que significa el empoderar a un paciente, el que asuma la responsabilidad de su salud, es impresionante. Eso no se consigue en 5 minutos, 10 minutos, con 3 consejos, con videoconferencias, con telemática, con consultas presenciales en tiempo suficiente. La solución pasa por invertir en la atención primaria. Bueno, también yo soy médico de familia, he sido médico de familia, y mi visión no es exactamente parecida a la tuya, José Mari. Cuando empecé, veía a todos los pacientes el mismo día, 30, 40, los que fuera, todo el que iba a la consulta se le atendía el mismo día. Desde luego eso es una barbaridad y no es eso lo que yo reivindico, pero lo que sí reivindico es que se les vea pronto, que no puede ser que sean 7, 10, 14 días lo que se tarda en acceder a tu médico de familia. La accesibilidad tiene que volver a ser el centro de la atención primaria. Y otra cosa, que en eso coincido contigo, es que te dejen trabajar tranquilo, que tú tengas tus pacientes, los 20, los 25, con los que puedes trabajar tranquilamente, pero ahí lo que tienes que hacer es, sobre todo en mi opinión, es separar el grano de la paja. O sea, una cosa importantísima del médico de familia es saber cuándo es una cosa grave, puede ser importante, y cuándo no. La diarrea, que ponías el ejemplo, puede ser casi siempre una tontería, pero en algunos casos puede ser grave. Y esa es un poco la función del médico de familia, separar lo grave de lo leve. Y otra cosa es
estar muy bien coordinados con los otros niveles asistenciales, que no estamos en absoluto y no es culpa nuestra, con los especialistas, para dar la máxima ganancia a la consulta, para que el paciente que llega a nuestra consulta salga lo mejor posible. Y eso solo se consigue con la coordinación que no tenemos. Y después, otra cosa que veo es que en Osakidetza da exactamente igual que la lista de espera no solo del médico de familia, sino del especialista, sea de 3 días que de 6 meses. Que la satisfacción del paciente sea excelente o sea nula, da exactamente igual. Y en eso hablo también a los sindicatos. Nunca se preocupan de que el paciente salga muy contento. En ninguna reivindicación se pone en la piel del paciente lo que necesita el paciente de su servicio sanitario. Se preocupa muchísimo del bienestar, lógicamente, del profesional, que para eso es un sindicato. Pero aquí la patronal es la gente normal. Aquí la patronal no es el capitalista, ni es la banca, sino que no pone, yo tampoco creo yo que el sindicato la cara en el asador para que el servicio sea muchísimo mejor. Creo que una sanidad como Osakidetza, estoy de acuerdo en que quizás necesita bastante más financiación, pero lo que sí que creo es que tiene que ser un esfuerzo enorme para gastar bien el montón de dinero que gasta. Y una cosa que me gustaba a mí de lo que decía Iñaki Azcuna, que me parece que es súper importante, y es que todo el mundo va a tener derecho a una rodillera, pero igual va a tener derecho a la rodillera color carne, pero no la de Michael Jackson. Oye, la de Michael Jordan, perdón. Bueno, lo que quiero decir es que hay mucho que hablar en este tema de la atención primaria. Yo creo que la atención primaria, estoy de acuerdo contigo, es que es súper importante. O sea, tener un buen médico bien formado, y bien formado sí que estamos, porque el MIR está muy bien, pero tener un buen médico bien formado, pero que luego esté perfectamente engranado con el resto, con el hospital, con las especialidades. Otra cosa, ¿por qué tú puedes ir al hospital siempre que quieras y no puedes ir a tu ambulatorio siempre que quieras? Porque no te van a atender, porque te van a mandar para dentro de 5 días o dentro de 7 días. Eso no puede ser compatible el que tú vayas al ambulatorio y te vean cuando tú quieres que te vean hoy, con que otros días el médico y con que los médicos de familia hagan su consulta tranquilamente. Bueno, nada más. No sé si es una pregunta o Bueno, me gustaría, porque yo por lo que estoy escuchando, la mayoría de intervenciones son de profesionales que han sido o son. Me gustaría que hicieran preguntas también los pacientes. Sí, pero bueno, es importante tener en cuenta, porque esa también es una información importante, que los profesionales tampoco lo vemos todo de la misma forma, que hay distintas visiones. Yo he defendido una visión de la salud, yo entiendo que tú estás defendiendo una visión de la enfermedad, en la cual es importante la labor que dices, efectivamente, de separar el grano de la paja, lo importante de lo no importante. Eso es una cosa básica, ¿vale? Eso no hace falta ser médico de familia, eso basta con el PAC. Y luego he dicho más profesionales, más médicos para atender a la misma población. Quiere decirte que hay más médicos, que hay 1 o 2 médicos atendiendo la urgencia que tú dices que siempre sale. Pero el tema no es que nosotros nos tengamos que organizar con los especialistas. Los especialistas se tienen que organizar con nosotros y nosotros somos los que tenemos que integrar, desde mi modelo, desde mi modelo, entiendo el tuyo, que es el actual, que es mejorable. Pero una cosa es que nosotros seamos los que el cimiento, la base del sistema, y cuando necesitamos le dejamos al paciente que vaya a una consulta con el especialista en lo que sea, o que vaya al hospital o que ingrese, pero es una cesión que le hacemos y lo retomamos otra vez nosotros. Es distinto, pero bueno, yo entiendo que lo has hecho muy bien en aclarar que esas dos concepciones existen. Porque si no existiesen esas dos concepciones, la situación hubiese sido distinta en la atención primaria, sin ningún género de duda.
comentaros, lo que estoy observando es que estamos hablando todo el rato del pasado, o sea, lo que ya ha pasado. ¿Cómo veis el futuro que habría que organizar? ¿Esta gente que nos organiza ahora mismo es competente para seguir gestionando semejante mastodonte que tiene entre manos y es incapaz de hacerlo? Pregunto. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Que se fueran todos para casa y crear una nueva Osakidetza o qué? Bueno, primero me gustaría contestar a algunas de las preguntas anteriores. Hay una discusión con el tema este de la sanidad pública, que hay una parte de gente que dice que hay que ir a la raíz de los problemas y que el problema de la privatización de la sanidad pública viene dado por una serie de leyes estatales y autonómicas. Está la ley 1597, que nace prácticamente para romper a la sanidad pública y permitir la gestión privada. Es decir, con esa ley, hoy en día el Hospital de Cruces mañana podía ser gestionado por una empresa privada. Entonces, esa ley es una ley corrosiva, es una ley súper privatizadora, y esa ley, junto a algunos artículos de la Ley General de Sanidad, que viene para dar la universalidad a la sanidad a toda la población, y tiene una serie de artículos en los que se establecen ya los conciertos con la sanidad privada. Y eso ha sido, de alguna manera, una estratagema para desviar dinero público a empresas privadas. En el año 2021 hay una cifra que dice que en el Estado español, aquí no es tanto, no se ha llegado a tanta inversión, pero en el Estado 9.000 millones se han desviado de lo público a la sanidad privada. Entonces, esa es la raíz del problema. Es decir, hay una serie de leyes que permiten la privatización de la sanidad pública. Y las plataformas en defensa de la sanidad pública sí que contemplamos esas cosas como reivindicaciones. Pedimos la derogación y creemos que hay que luchar por la derogación de la ley 15/97 y de esos artículos privatizadores de la Ley General de Sanidad. Otra cosa es que dentro del debate de cómo articular un movimiento social de cara a garantizar una sanidad pública universal, integral, gratuita, etcétera, 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 hay quienes ponen el acento en ese problema y hacen solamente eje de él, y hay otros que, viendo esa necesidad de pedir y de exigir la derogación de esas leyes, vemos que también para articular un movimiento es necesario partir de las preocupaciones y de lo que está sintiendo la gente, y lo que siente la gente realmente es ese deterioro que ya lo hemos manifestado de mil formas, ¿no? No presenciar la atención, muchos días no hay accesibilidad para la sanidad pública, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de cosas, pero es verdad que las plataformas no solamente defendemos la sanidad pública, no solamente denunciamos todos los recortes y todo el desmantelamiento que está habiendo y la privatización, sino que a su vez también exigimos la derogación de esas leyes que lo facilitan y lo permiten. Por otro lado, también decir que bueno, la privatización ha salido en la primera parte del debate, pero bueno, nadie quiere reunir el tema. La privatización, a nosotros la consejera de Salud y el Endacari sistemáticamente nos está diciendo todo va bien y no hay ni recortes ni privatizaciones. Lo que nos dice, incluso se atreve a lanzarnos el envite de que justifiquemos esa denuncia de la privatización. Pues bueno, en un artículo que publicamos la plataforma de Baracaldo en defensa de la sanidad pública, pues una de las cosas que decíamos precisamente era que mientras nos decían que todo iba bien, no había privatizaciones, en ese periodo de tiempo, si tú vas a la hemeroteca, descubres que Osakidetza ha privatizado una parte más del servicio de diálisis, ha privatizado el canal ciudadano, que es todo el tema de la digitalización de la sanidad pública, y también ha avanzado en la privatización de los almacenes. Como sabéis, hace ya 2 semanas ha salido la licitación para crear una macroempresa privada con capital público y con una gestión 100% privada. Y esto va a dar lugar a una pérdida de la calidad. En primer lugar, porque van a aprovechar para precarizar más las condiciones de trabajo del personal.
Y por otro lado, también denunciar que en esa licitación se hace sin ningún estudio medioambiental. Y el problema que va a surgir es de que una vez que se genere esa centralización de los almacenes en Durango, con gestión pública, el traslado de todo ese material a los diferentes centros de salud y hospitales de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que va a generar de entrada es que una cantidad que no sabemos cuantificar de camiones y de furgonetas van a salir a las carreteras contaminando el medio ambiente y siendo muy duros con el tema de CO2, ¿no? Y ese estudio medioambiental no se ha hecho y es una exigencia que también se hace. Hoy en día los trabajadores han salido ya a la calle con los sindicatos para denunciar esta situación y están planteando movilizaciones. Los objetivos son dos: que la gestión de los almacenes siga siendo 100% pública y que no se prescindan de ningún puesto de trabajo. Creo que son reivindicaciones sensatas, que además van acompañadas de que realmente tenemos personal suficiente a nivel informático, porque además toda la gestión de los almacenes están ya muy digitalizados y muy informatizados. O sea, tenemos una experiencia y unos trabajadores informáticos importantes que pueden llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Entonces están movilizando y van a utilizar también dos vías. Una es la movilización de denuncia a los medios de comunicación y otra es la denuncia jurídica. La denuncia al órgano administrativo de recursos contractuales, que es un mecanismo, es un organismo público que ya se utiliza con el tema de la privatización de Urduri, de los servicios no sanitarios de Urduri, la cocina, la lencería, la limpieza, el mantenimiento. Y bueno, pues ese organismo nos dio la razón a los sindicatos, y gracias a la movilización de los trabajadores y gracias a la sentencia que ganó el sindicato SK, en este caso, en este tema, en una sentencia del Tribunal Supremo, decía que no se podían privatizar esos servicios, ya que incumplían los acuerdos de Mesa General y de Mesa de Osakidetza, en los cuales la misma administración se había comprometido a no privatizar nuevas áreas de esos servicios. Y eso ha permitido también que en el hospital de Eibar tampoco se haga. O sea que también a veces la lucha pues evita frenar cosas. Y ya para acabar Perdona un poco, José. Esta parte nos tocaba a los que estamos aquí y nos quedan 5 minutos. Puedes seguir, no te quiero cortar, puedes seguir lo que quieras, pero que sepas que... Sí, yo sabré que queda muy poco tiempo. Yo también soy médica, y he desarrollado jubilada y he desarrollado toda mi actividad profesional en una administración en otra comunidad autónoma, y tuve la suerte de empezar implantando la reforma de la atención primaria, ¿no? Entonces, uniendo un poco de dónde nacimos y qué es lo que habría que hacer, en ese momento en la conferencia en Matar se planteó la atención primaria como habéis dicho, la mejor forma de atención, pero también porque era la más eficiente, es decir, la que menos, potenciando la atención primaria, tendríamos un sistema de salud más adecuado económicamente. Esa era una razón fundamental. Hasta el año 96, que se dependió del INSALUD, la última época, se dedicaba un 40%, se llegó a dedicar un 40%. En el año 96 empezó de director del INSALUD el señor Feijóo, que todos conocemos, y en el año 97 salió la ley que lo primero que hay que hacer, y las plataformas es lo primero que tendrían que plantear, es la derogación de la ley 97, que es la que facilita la privatización de la medicina, o la privatización del sistema sanitario. Quiero decir dos cosas. Una de ellas, que cuando se habló de la atención primaria y de la creación de este sistema basado en la atención primaria, se hablaba de los equipos de atención primaria. Es decir, no era solo el médico de atención primaria, sino que era un equipo que era el que daba una atención integral, total de la población y con la participación de la comunidad. Y por eso se crearon los consejos de salud. Bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que volverse a replantear, hay que volver a reformar la atención primaria dirigida a las patologías que actualmente tenemos la población, que somos mayoritariamente crónicos, ¿no? Y crónicas.
y qué profesionales son los que dentro del equipo de atención primaria estaban específicamente, diríamos, preparados para los cuidados. Pues el personal de enfermería. Es decir, hay que reivindicar la figura del personal de enfermería que formaba parte del equipo de atención primaria. Es decir, que yo ahora mismo habría que primero separar las gerencias. Por una parte la gerencia de hospitales, por otra parte, o de especializada, y la gerencia de atención primaria. Incrementar el presupuesto dedicado a atención primaria y potenciar a todos los profesionales que conforman los equipos de atención primaria dentro de los centros de salud, facilitando la participación de la comunidad. Sí, bueno, gracias por haberos atrevido a abordar este tema tan complejo y compartirlo aquí con nosotros, porque efectivamente, como vemos, pues tiene muchas aristas. Yo también soy viejo rockero y de la cosa, y efectivamente María José me ha quitado parte de la pregunta alrededor de los equipos. Por lo tanto, solo voy a preguntar una cosa con respecto, o voy a matizar una cuestión con respecto a esa importancia del médico y de la medicina en la salud. Efectivamente, voy a hacer la pregunta, mejor esto era lo que se nos indicaba, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde quedan o cómo veis las políticas de salud en los otros ámbitos de la vida, en las otras consejerías? ¿O qué importancia tienen? Porque a la vista quizá del debate que hemos tenido, parece que el médico de familia va a resolver el problema de Osakidetza. Dejadme un poco que lo caricaturice si queréis un poquito, pero efectivamente hay un equipo de salud, el decreto de estructuras básicas ya lo definía en el año 84, y efectivamente hay muchos profesionales que están también intentando todo lo mejor para la salud de las personas, ¿no? Entonces, la pregunta pues, ¿qué papel tienen que jugar esas otras políticas? Porque hay otros sectores desde donde se trabaja también la salud, ¿no? Bien, hemos consumido el tiempo, así que dar una respuesta corta porque tenemos que acabar. Sí, o sea, la solución no es el médico de familia, la solución es la salud, el que aporte salud. Luego la enfermería fundamental, e incluso en los equipos multidisciplinares fundamentales, o sea que se puede ampliar con psicólogos, nutricionistas, ahí no tengo ninguna duda. Otra cosa es quién coge, quién es el que, de alguna forma dice quién tiene que hacer qué. Claro, o sea que porque en principio la gente viene con síntomas, viene con molestias, alguien tiene que hacer el diagnóstico. Porque los cuidados, está claro, siempre ha sido así y hace falta más enfermería, lógicamente. Lo que comento es que hace falta también más médicos. Y luego lo que dices de la transversalidad, pues sí, eso Alma Ata lo tiene clarísimo. Es decir, primero la ciudadanía dice la obligación, no solo el derecho, obligación y el derecho de interesarse por la salud y de responsabilizarse por la salud. Y toda la comunidad es responsable de la salud. Toda la comunidad servirá, toda la comunidad. Y antes al principio ya han salido. Gasteches, pensionistas, mujeres, todo lo que sea asociacionismo es una oportunidad para la salud. Todo lo que sea polideportivos, cualquier asociación es una oportunidad para la salud. Y ya a nivel de arriba, pues sí, lógicamente yo creo que deberían de ser mucho más intervencionistas. O sea, no se puede dejar, no se puede promover que se haga un anuncio de juego, con los B, con el no sé qué, cuando están aumentando las ludopatías, pero es que esa es una verdad. Pero por lo menos, yo desde mi punto de vista, no sé si habrá algún psiquiatra o no, yo creo que el colegio de psiquiatras tiene que decir, señores, tendrán ustedes, no sé si tienen derecho o no, y quién les ha dado el derecho ese, pero bueno, podrán hacer publicidad, pero habrá que decir que están generando ustedes la ludopatía. Aquí no se dice, aquí todo el mundo calla porque parece que hay unos derechos que son más trascendentales que la salud. Y de hecho, cualquier cosa que en vivienda, claro que la vivienda puede influir en la salud y debería de intervenir.
Y debería de haber asociaciones que le digan no a los buitres, a los fondos buitres. Que la gente tiene derecho a vivir. Que tú tendrás tu derecho, pero en esta comunidad queremos que los jóvenes vivan aquí. Y eso es salud. Queremos que el trabajo, lo mismo. Necesitamos un trabajo con unas condiciones que no sean de precarias, porque eso va en contra de la salud, lógicamente. Pero eso, hoy en día, eso es ya ser de izquierda, ser casi bolchevique. No, eso es lo que dijeron en el 78 más de 130 países, más de 60 organizaciones internacionales. Sacar la salud de la política. Lo que pasa es que a la derecha le interesa siempre cualquier derecho fundamental, que es humano. Porque nadie discutía hoy en día si se defiende eso ya eres de izquierdas. Es que no se entiende muy bien. Pero vamos, más o menos yo creo que lo que te he comentado. Bien, nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José Mari. Muchas gracias, Dani. Y os emplazo a...